Gracias, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve y no repetir todas las cuestiones que se han ido señalando, sencillamente puntualizar algunos datos importantes de la ley de implementación. Aclarando que vengo no solamente como fiscal general adjunto, sino como presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. En punto a esto, algunas preocupaciones que genera el proyecto de ley de Ministerio Público, y me parece importante señalar dos aspectos. El primero es que, más allá de los modelos que a uno le puedan gustar más o menos, lo que no se pueden obviar son las cuestiones culturales del ámbito ciudadano al cual está dirigida una ley. Entonces, hablar de un modelo de Ministerio Público dinámico y flexible puede ser tentador en algunos casos, pero puede ser muy complejo en otros casos de situaciones políticas. Porque más allá y sin entrar a hacer cuestiones de valoración, nosotros tenemos muy reciente el caso donde la Procuración General de la Nación, aprovechando la ley que aprobó el Código Procesal Penal, intentó designar fiscales federales para lo cual no estaba habilitado, y eso se paralizó con una acción de amparo. Esto fue motivado por una situación política incontrastable, y entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros planteamos este tipo de cuestiones, cuáles son las consecuencias de esos actos. Entonces, si bien a mí como miembro de un Ministerio Público me interesa la eficacia, la flexibilidad y demás, también es cierto que en nuestro país, y desde hace mucho, tenemos prevenciones en este tipo de cuestiones. Sin ir más lejos, en el Código Procesal Penal de la Nación, el artículo 348 preveía que si el fiscal pedía sobreseimiento, quien lo resolvía era el juez de instrucción, si estaba de acuerdo o no, y si el juez no estaba de acuerdo, lo mandaba a la Cámara de Apelaciones, que era la que disponía si otro fiscal debía requerir el juicio o no. ¿Por qué se hizo esto cuando en el modelo de todas las provincias quien resolvía esto era el fiscal de Cámara? Se hizo esto porque en aquel momento se había modificado la Ley Orgánica de la Justicia y no quedaba claro si los fiscales pertenecían al Ejecutivo o al Judicial. Entonces, la clase política le quiso poner un límite diciendo que con esto lo que pretendía el gobierno de Menem era la impunidad de sus funcionarios. Esto es un dato de la realidad. Entonces, cuando nosotros analizamos un proyecto de ley en nuestra Argentina, con nuestros propios procesos culturales, con nuestras mismas situaciones coyunturales, también tenemos que analizarlo. Y mirado desde esta perspectiva, el proyecto de ley de Ministerio Público tiene algunas objeciones muy fuertes. Básicamente, el proyecto de ley trae una definición que no surge de la Constitución, que sí está en la de la Ciudad de Buenos Aires, pero no en la Constitución Nacional, que es la organización jerárquica. El artículo 120 de la Constitución dice que lo que es autónomo es el órgano. El Ministerio Público es un órgano independiente. No dice que es autónomo solamente el Procurador General o solamente el Defensor General. Es como el Poder Judicial. ¿Qué dice? El Poder Judicial estará compuesto por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que por ley crea el Congreso, y a nadie se le ocurre pensar que va a tener una organización jerárquica. Cuando se dictó el artículo 120 de la Constitución y se pensó en la independencia del Ministerio Público, se pensó en la independencia de los fiscales, y por eso en la Ley Orgánica del Ministerio Público a los fiscales se los llamó magistrados, porque cada fiscal es el Ministerio Público en ejercicio. Y esto tiene que ver con nuestra estructura constitucional. Esto no es un invento. Cuando nosotros miramos un modelo de otro lado, tenemos que pensar cómo está estructurado. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, las oficinas de los fiscales están armadas como estudios jurídicos, pero los fiscales son electos en la gran mayoría de los estados. Y en el ámbito federal, el fiscal se va con el Ejecutivo, porque el jefe de los fiscales es el secretario de Estado. Son estructuras constitucionales diferentes que responden a concepciones culturales diferentes. No podemos establecer una mezcla de situaciones. Por supuesto que puedo admitir que es más eficiente un equipo de trabajo, pero hay que ponerle determinados controles que tienen que ver con nuestras características culturales. Desde esta perspectiva, no me parece mal que haya un Consejo de Fiscales, pero ese Consejo de Fiscales no puede ni ser designado por el Procurador General de la Nación, ni el Procurador General de la Nación lo tiene que integrar. Y tiene que tener, entonces sí, otras facultades específicas que permitan garantizar la independencia funcional de los fiscales. Pensar que el Procurador General de la Nación puede designar los fiscales coordinadores y que los fiscales coordinadores
van a tener la facultad de asignar a dedo los casos, porque por más dice que es por sorteo, pero que en algunos casos se puede asignar a dedo. Bueno, ese caso, en nuestro contexto, cada vez que se le asigne un caso a dedo, vamos a tener la sospecha de si esa asignación tiene o no que ver con una cuestión política. Y no nos olvidemos que, como bien decía el doctor Ocampo, el código es para federal. Y la justicia federal, básicamente lo que tiene que investigar son los casos de corrupción que involucran la situación política. No estamos hablando de un código para una provincia o para la Ciudad de Buenos Aires solamente. Es un código federal que, aunque la implementación se vaya a postergar por cualquier motivo que sea, lo cierto es que no podemos generar una situación que ponga en tela de juicio cada decisión que se tome al respecto. Por eso, si nosotros pensamos que es una estructura jerárquica y que en cuanto a estructura jerárquica, lo que esto significa que todos dependen de la cabeza, la Procuración General tiene tantas facultades, lo cierto es que va a poner en crisis toda la independencia funcional que cada fiscal pueda tener en el caso. ¿Se pueden establecer fiscalías regionales? Sí. Lo que no podemos decir es que ser coordinador a cargo de una fiscalía regional va a depender del gusto y el dedo del Procurador General de la Nación. Este tema fue precisamente uno de los puntos que motivó que se demorara 5 años la implementación del código en la provincia de Santa Fe. Los fiscales estaban de acuerdo con el procedimiento acusatorio, pero armaron fiscalías regionales donde el fiscal regional podía decidir si un fiscal iba a dictaminar en recursos y el otro en archivos. Y el que dictaminaba en recursos iba a tener el plus de dictaminar ante la Cámara, hasta con un beneficio económico. Entonces, los fiscales que estaban de acuerdo con el procedimiento acusatorio se encontraron que iban a estar sometidos a un fiscal que cambiaba cada 6 años por concurso y que, en definitiva, los podía mandar al archivo o a dictaminar ante la Cámara según más le gustara. Lo que hicieron fue oponerse al sistema. Y se opusieron al sistema y demoraron 6 años la reforma. ¿Por qué? Porque hay procesos culturales que son inevitables de considerar. Y este es uno de los problemas más graves que trae la ley del Ministerio Público. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento, fíjense un dato, cuando se hizo la ley del Ministerio Público anterior, se establecía que el fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento lo designaba el procurador, pero contra todo, inclusive yo participé del proyecto, pero pusimos que el pedido de absolución del fiscal no era vinculante para el tribunal, pese a ser desde siempre un defensor del procedimiento acusatorio. ¿Por qué? Porque yo puedo digitar con ese fiscal a quienes voy a perseguir y a quienes no voy a perseguir. Entonces, la lógica sería que el fiscal no sea designado por el procurador. Está bien que el pedido de absolución sea vinculante eventualmente, en la medida que el fiscal sea designado por sorteo o por un procedimiento transparente y que no tenga el dedo del procurador, porque fíjense, el Procurador General de la Nación, en el proyecto de ley, es quien decide si un fiscal va al Tribunal de Enjuiciamiento o no. Se crea una comisión asesora para que dictamine, pero esa comisión asesora no es vinculante y además también la designa el Procurador General. Entonces, organización jerárquica, designación por el Procurador General, decisión del Procurador General, fiscal designado por el Procurador General. Bueno, acá podemos encontrarnos con la decisión de perseguir a un fiscal díscolo o con la decisión de proteger a un fiscal servil. Y bueno, y esto va a generar esta discusión. Entonces, hay que ponerle límites. Esta suma de facultades que tiene el procurador es muy grave y que inclusive la podemos mirar desde otra perspectiva. La actual ley de Ministerio Público establece que el procurador puede designar una comisión que ayude a un fiscal en un caso complejo, pero aclara que no cualquiera sea la jerarquía de los integrantes de esa comisión, las decisiones estratégicas las va a seguir tomando el fiscal del caso. En cambio, ahora esta aclaración se eliminó, con lo cual resulta que el Procurador General de la Nación, organización jerárquica, va a decidir establecer comisiones que quizás van a tener mayor jerarquía que el fiscal del caso, y ese procurador va a definir entonces si el caso se sigue adelante o no. Claro que estoy de acuerdo con el procedimiento acusatorio, con el principio de oportunidad y con las decisiones en la persecución, pero también tenemos que garantizar que los fiscales tengan la entidad de magistrados
que el sistema del artículo 120 reclama, que tiene que ver con su autonomía. De esta manera la estamos volteando de un plumazo. Y pensemos que hoy podemos estar de acuerdo con la actual procuradora, pero pensemos que mañana puede venir otro y estamos abriendo la puerta para cualquier camino de persecución o no persecución. Entonces, como este tiene que ser un sistema permanente, los sistemas de controles tienen que perdurar. Y 2 minutos más. Sobre la ley de implementación, coincido en que no tiene sentido pensar una implementación de este código en estas condiciones en 2 meses. No hay modo. Que no tiene tampoco ningún viso de seriedad el dividir la ciudad en 4 zonas para empezar la implementación zona por zona en 1 año y medio. Esto realmente no tiene sentido. Las implementaciones parciales son por provincias, digamos por unidades completas. Dividir la ciudad de Buenos Aires, si voy a tener un código si cruzo la calle u otro siguiente, y en zonas donde van a funcionar 3 códigos para la competencia ordinaria, esto no tiene mucho sentido. Bueno, la creación de estructuras y cargos ya se refirió el doctor Ocampo. Creo que la comisión de implementación que se prevé en la ley invade las facultades del Consejo de la Magistratura. Fíjense que, salvo los representantes del Ministerio Público, está integrada por los mismos representantes de los mismos órganos que integran el Consejo de la Magistratura, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de los jueces. Me parece que no tiene mucho sentido crear una comisión aparte para esta implementación, porque en definitiva no solamente va a ser un gasto innecesario, tampoco tiene sentido que se le fije un plazo de duración de 6 años, puede ser que la implementación dure menos o dure más de acuerdo con las necesidades, pero en esto no coincido con Alberto Binder cuando decía que tiene que ser exógeno, porque el Consejo de la Magistratura ya es mayoritariamente exógeno y estamos poniendo el mismo tipo de representantes y la misma composición que la que tiene el Consejo de la Magistratura, con lo cual realmente no tiene sentido y en mi criterio invade sus facultades constitucionales. Para terminar, 2 reflexiones sobre el proyecto del Ministerio Público de la Defensa. Allá por el año 97, creo que fue, escribí un artículo en la ley que se llamaba Un defensor desorientado, cuando el entonces defensor general quería poner una oficina de querellas. Debemos recordar que cuando se estableció el artículo 120 de la Constitución, uno de los argumentos importantes era que el Procurador General de la Nación era a su vez jefe de los fiscales y de los defensores, y que esto era esquizofrénico. Bueno, ahora estamos plasmando en la ley otra vez la esquizofrenia. ¿Cómo es esto de que la Defensoría General de la Nación pueda tener una oficina de querellas? El problema de la asistencia a la víctima, que es un problema, debe ser de la Fiscalía y eventualmente del Ministerio de Justicia. Pero ustedes piensen en la situación que la eficiencia del patrocinio en la querella de un funcionario o magistrado de la Defensoría General de la Nación pueda motivar que la Defensoría vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obtienen una condena que consideran violatoria de las garantías y va la misma Defensoría, por otro lado y conforme a las facultades de la ley, a representar ante la Comisión Interamericana planteando la nulidad de esa sentencia que la misma Defensoría promovió. Discúlpenme, esto no tiene sentido. Más allá de que es un problema, y quienes hacen penal lo saben, que el defensor obtenga la confianza de los imputados. Entonces vamos a tener una persona presa defendida por la Defensoría General de la Nación y querellada por la Defensoría General de la Nación por otro lado. Estamos volviendo a la misma esquizofrenia que se quiso eliminar con el artículo 120 de la Constitución. Y finalmente, me genera una preocupación por la experiencia que esto ha generado en la Defensoría de la Ciudad, y es que se prevea que la Defensoría General de la Nación tenga facultades para la implementación de políticas públicas. Ni el Ministerio Público Fiscal ni la Defensoría General de la Nación están previstos en la Constitución para implementar políticas públicas. La implementación de políticas públicas tiene que ver básicamente con los órganos políticos del Estado, por los prioritariamente políticos del Estado. Y esto nos está llevando a que el organismo de la Defensoría General de la Nación, como el de la Ciudad de Buenos Aires, terminan convirtiéndose en elefantes blancos que están buscando el modo de incidir en las políticas del Estado. ¿Cómo? Es muy fácil, a través de promover acciones de amparo o a través de promover acciones proactivas que no son propias de la función que la Constitución les ha asignado. Bueno, muchas gracias.
Gracias, doctores. ¿Alguna pregunta? Doctor Garrido. Sí, ¿qué tal? Para el doctor Sebasco. Respecto digamos, en base a su experiencia en el Ministerio Público de la Ciudad, ¿cómo es el tema del reemplazo del procurador en caso de ausencia, dado que el proyecto de ley que está bajo análisis establece un doble sistema de reemplazo para el litigio, para la gestión del Ministerio Público? Me interesaría saber su opinión sobre ese punto. Es un tema que me había salteado. Lo que prevé el proyecto de ley es que el Procurador General de la Nación, en todas las funciones que no sean dictaminar ante la Corte, en caso de ausencia, licencia o vacancia, va a ser reemplazado por los fiscales coordinadores. Esto no solamente altera la estructura jerárquica, porque la misma ley prevé una concepción jerárquica. Viene el Procurador General, los procuradores ante la Corte y después los fiscales generales. No solamente altera eso, sino que además a los fiscales coordinadores los designa el Procurador General de la Nación en ese cargo, entre los fiscales generales. Con lo cual no tiene mucho sentido. En la Ciudad de Buenos Aires al fiscal general lo reemplaza el fiscal general adjunto. Este es el contexto y así es también como está previsto en la actual ley. La verdad que es llamativo porque fíjense que los procuradores ante la Corte son designados por concurso en ese cargo de procuradores ante la Corte, que digamos que es el cargo más alto de carrera dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal. En cambio, para el reemplazo del Procurador General, se saltea este cargo y se va a los fiscales coordinadores, que son designados en ese cargo como fiscales coordinadores por el Procurador y sin que el Senado haya participado en la decisión de asignarle ese rol. El Senado lo dictó fiscal general, pero no les dio acuerdo para reemplazar al procurador, sino que va a ser el procurador el que lo decida. Una vacancia extendida. Claro, una vacancia extendida. Sí, no una transitoria. Bueno, este es otro tema que también lo que prevé la ley es que si bien en caso de vacancia de cargo de fiscal hay que llamar a concurso, faculta al Procurador General de la Nación a designar interinamente. Pero cuidado con esto, porque también es el Procurador General de la Nación el que llama a concurso, con lo cual también puede indefinidamente mantener la vacante para mantener designado al interino. Una preguntita más. Usted mencionó el tema de la comisión asesora que existe en materia disciplinaria. Yo la reunión anterior había planteado digamos, por lo menos la circunstancia de que en realidad hay dos consejos, un consejo del Ministerio Público, un consejo asesor en materia disciplinaria, cuando podría ser la misma función. Un tema que se discutió mucho acá es el tema del control del Ministerio Público. Mi pregunta iba apuntada un poco a eso. ¿Cuáles son los controles? ¿Qué experiencia tiene usted en el Ministerio Público de la Ciudad? Pues la pregunta es común para los dos. Y si tiene algún comentario que hacer respecto del tema de los controles, tal vez como están planteados o no planteados en el Ministerio, en la ley que está bajo análisis. Como está planteado en la ley, y insisto, en este contexto de estructura jerárquica y sin mayores controles exógenos, me da la impresión que tanto el Consejo de Procuradores, el Consejo de Fiscales como el Consejo Evaluador, para lo único que están previstos es para darle apoyo a las decisiones del Procurador. Porque el mismo procurador integra el primero, porque en definitiva es el que decide sobre lo segundo. En realidad creo que en este contexto son innecesarios los dos. Si nosotros pensáramos un consejo de fiscales dentro de los fiscales generales, decididos por sorteo, y que pueda realmente, autónomamente emitir una opinión, es una cosa, pero en este caso no. Y en el consejo, y en la cuestión disciplinaria, yo creo que no tiene ningún sentido ese consejo, porque el procurador tiene la facultad de, si entiende que el caso da para ir a juicio político, al Tribunal de Enjuiciamiento, lo manda directamente. Que pase antes por ese consejo no tiene sentido si en definitiva el procurador le puede pedir opinión a quien se le dé la gana. Le puede pedir opinión a la asesoría jurídica, le puede pedir opinión a los procuradores ante la Corte, le puede pedir opinión a un colega o le puede pedir opinión a un abogado amigo, qué sé yo. El procurador se puede informar con quien quiera para tomar la decisión. Entonces, armar este consejo me parece que a lo único que tiende es a convalidar la decisión que ya tiene tomada el procurador y para darle espalda, porque la verdad es que institucionalmente no tiene ningún sentido. Y en la ciudad, quien toma la decisión de mandar o no enjuiciamiento es el Consejo de la Magistratura. ¿Los controles del Ministerio Público? El tema del control
En la ciudad es un sistema constitucional distinto. El procurador no es vitalicio, es por plazo de 7 años se elige. Así que el fiscal general, el defensor general y el asesor tutelar. Pero Dice bueno, mandato, sí, no, ¿no? es verdad, sí, Es la ley. tenés razón, la dice la ley. Pero el sistema ya le da un plazo de caducidad. Y todo el sistema de control está en cabeza del Consejo de la Magistratura. Es decir, el proceso de juicio político lo hace el Consejo de la Magistratura, en el cual no hay representación del Poder Ejecutivo. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad se compone de 3 representantes de los abogados, electos por los abogados, 13 representantes electos por la legislatura y 3 representantes electos de entre los jueces. Es 9 miembros, no hay representación del Poder Ejecutivo y, si querés, la profesión tiene el mayor número de miembros. Así que el sistema de control es absolutamente distinto y aparte es un sistema de control de orden constitucional. Es decir, acá no existe la voluntad de poder perseguir a un fiscal porque no piensa como yo. Es decir, no piensa como yo, bueno, es así la ley, hay que respetarla, no es que se lo pueda andar persiguiendo por la vida. Me parece que lo que genera un sistema institucional mucho más establecido es las garantías de que ese fiscal puede hacer su trabajo con libertad. Muchas gracias, doctores. Hacemos pasar al doctor Miguel Ángel Almeida. O sea que te deben. Y yo cuánto te pongo. Ah, bueno, después te 90. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué hace Miguel Ángel? Bien. Pero por eso lo mismo decía que Un poco de agua, sí. Acá tenemos este vasito. Gracias por la paciencia, la espera. Veo que van a compartir la exposición. Doctor, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias. Vamos a tratar en función. Sí, Me voy a se van a presentar todos. Soy Miguel Ángel Almeida y vengo en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuyo Instituto de Derecho Procesal Penal integramos con los colegas. Festejamos, en primer lugar, la sanción de un nuevo Código Procesal Penal, una deuda que teníamos pendiente desde el año 1986, en que se trabajó en la Secretaría de Justicia, reivindicada la democracia, en lo que dio en llamarse Proyecto Mayer. Este no es precisamente el Proyecto Mayer el que el Congreso ha sancionado y seguramente no es el mejor proyecto. Tengo mis serias discrepancias de que en torno a que aquella monstruosa tiranía del juez de instrucción denunciada por Rivarola, a poco de sancionado el Código de Manuel Obarrio, no vaya a convertirse en la monstruosa tiranía de la Procuración Fiscal. Pero hemos venido a hablar, señor presidente y señores legisladores, de los abogados. Hemos venido a hablar de los olvidados abogados en la ley de implementación, que si nos atenemos a la experiencia del miembro informante de la Cámara de Senadores, que anunció el éxito que tuvo una reforma similar en la provincia de Entre Ríos, que sancionada y aprobada y puesta en vigencia en el 2009, a lo largo de 5 años reclamó
más de 100 leyes modificatorias, señores. Esto nos está indicando algo. 100 leyes modificatorias en 5 años son 20 leyes por mes de enmienda. Y la pregunta que tenemos que hacernos, porque se ha creado o se está por crear una comisión de implementación y transición, es qué lugar ocupamos los abogados en esa comisión de implementación y transición. ¿Qué lugar ocupamos los abogados que somos los verdaderos soldados desconocidos de la jurisprudencia? Pretendemos, señores legisladores, que a los 9 miembros que se le incorporan a esa, o se habrán de incorporar a esa comisión, por lo menos 2 abogados estén presentes, como hay abogados presentes en el Consejo de la Magistratura, y por eso, naturalmente, vengo acá a reivindicar la presencia del Colegio Público de Abogados en uno de esos asientos. Y, por supuesto, el segundo lugar le corresponderá integrarlo por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Va a ser ardua la tarea y, sobre todo, porque el código ya está aprobado, seguramente se pondrá o no en vigencia el 1 de septiembre de manera parcial, con una regulación muy extraña. Normalmente en materia procesal rige el principio actio regit processum. Las nuevas leyes procesales se aplican a los procesos que se inician. En cambio, se va a regir por el principio de tempus regit actum. Los actos denunciados con posterioridad a la sanción del Código, pongamos por caso un hecho ocurrido hoy, que se ponga en conocimiento de la Fiscalía dentro de un año, va a regularse por el viejo Código Procesal Penal del año 1992. Esto es lo que Clemente Díaz llamaba superfetación normativa, un defecto que debiera corregirse en la ley aprobatoria del Código Procesal Penal de la Nación, que incurre a veces, lo he escuchado con mucha atención al fiscal Sebasco, porque acá, en definitiva, hay un problema cultural. Que un código tenga que decir que los fiscales no pueden ejercer funciones jurisdiccionales, como lo dice el código sancionado por ustedes, es como decir que un piloto no puede manejar una nave, un paquebote, ¿no? Y que un juez no puede realizar actos de prueba, me evoca básicamente a esa trilogía que alguna vez planteó Santiago Centismo Melendo cuando hablaba del juez dictador, del juez director y del juez espectador. No hay duda que, con el respeto que me merece la justicia de instrucción, no es difícil ubicar al juez de instrucción dentro de esta trilogía. Y tampoco es difícil ubicar aquello que llamó Sentís el juez espectador. Basta que nos pongamos una peluca y una toga y que nos limitemos. En la propia España, que aún conserva bastantes ingredientes inquisitivos, pero que encuentra en los jueces para la democracia, que tienen su propio órgano de difusión, se llega a criticar, por ejemplo, por Teresa Armentadeu, que es una distinguida procesalista, esta extrema pasividad del juez. Yo pregunto si alguien cuestiona la actividad que puede cumplir un juez en lo civil
cuando abrigando dudas sobre alguna cuestión de hecho y también de derecho, ¿no? Bueno, una vez agotada por las partes, una palabra que tampoco debiera figurar en el Código Procesal Penal, porque el proceso penal no es un proceso de partes, intervienen sujetos. ¿Qué parte puede ser el fiscal? Es algo así como la cuadratura de círculo, nos decía hace algunos años Francesco Carnelutti. ¿Y qué parte es el imputado? Si aunque quiera quedarse de brazos cruzados en el juicio, lo va a defender el Ministerio Público de la Defensa. De manera que nosotros estamos aquí, señores legisladores, para reivindicar la presencia del colegio profesional en la comisión de implementación, que según el proyecto puede llegar a durar 12 años. Son 3 periodos presidenciales. Y que seguramente esto será así si no nos apresuramos a corregir algunos defectos graves. En otro sentido, también me importa destacar, y ahora paso a la cuestión vinculada a la ley que regula el Ministerio Público Fiscal, advertimos con alguna preocupación que se nos convoca a los abogados a integrar el jury de enjuiciamiento de los fiscales. Y aplaudimos esto porque tenemos que tener participación los abogados en esta cuestión. Y notamos, sin embargo, con gran preocupación, que no se nos da el mismo lugar cuando se trata de seleccionar a los fiscales, a los integrantes del Ministerio Público. Pareciera que hay una desarmonía en este aspecto. Somos jueces hábiles para juzgar la inconducta y no somos jueces hábiles para juzgar la idoneidad. Por eso pretendemos que en este terreno también se admita el ingreso de nuestros representantes letrados en el organismo encargado de seleccionar al Ministerio Público. 2 palabras nomás, quizás alguna más, para referirme a la proyección de alguna figura que desarmoniza el Código Penal. Esta consideración del Congreso, un breve proyecto de reformas al Código Penal. Y, en primer lugar, advertimos que, como consecuencia de la acertada disposición que elimina la declaración indagatoria, esto se va a proyectar irremisiblemente en la interrupción de la prescripción de la acción penal. Si ustedes recuerdan la ley sancionada por este Congreso, 25990, tendrán presente que la primera causal interruptiva es el llamamiento a prestar declaración indagatoria. Con lo cual se plantea cierta disfuncionalidad, porque tal vez sin advertirlo, y acá hago una pequeña digresión, ¿no? Vuelvo a mis épocas juveniles del 85-86, cuando la Secretaría de Justicia decidió encarar la reforma procesal, la reforma penal, creó 2 comisiones que actuaban separada y casi diré simultáneamente. Porque no se puede encarar una reforma procesal penal sin paralelamente atender a la cuestión sustantiva. Y por eso creo que tiene mucha razón Pepe Cafferata cuando advierte qué es esto de que la acción pública termine siendo regulada por los códigos de procedimientos o códigos procesales de cada provincia. La cuestión es bien sencilla.
somos un país federal, pero jurídicamente somos unitarios. Y así lo resolvieron los constituyentes del 53, los del 60 y los del 94. Y la cuestión vinculada a la acción penal es de derecho penal sustantivo, con lo cual me sorprende enormemente esta reforma del artículo 71, que va a tener que ser considerada por el Congreso, porque de otra manera no se puede entender que, vigente el nuevo Código Procesal Penal, en la misma ciudad de Buenos Aires tengamos, por ejemplo, dos sistemas de suspensión de juicio a prueba absolutamente diferentes. Quizás no sean tan diferentes, pero por lo menos diferentes, ¿no? Según, el caso sea tramitado por los tribunales federales o sea tramitado por los tribunales ordinarios. Y una cuestión también semántica. He leído con sorpresa que hay delitos ordinarios según el Código Procesal Penal y alguna ley de las que le acompañan. Y el interrogante es, ¿qué es lo que se quiere decir con delitos ordinarios? Porque habrá delitos extraordinarios, habrá delitos elegantes como los de cuello blanco. Creo que allí ha faltado un poco el lenguaje, porque lo que quiso decir el codificador seguramente, que tampoco sabemos quién es delitos comunes. Con esto fijo un poco la posición de nuestro colegio y le cedo la palabra por breves. Sí. El senador Guastavino, de Entre Ríos. Sí. Una interrupción, y disculpe, ¿no? Porque de alguna forma he sido aludido cuando mencionó del miembro informante del Código Procesal. Sí, leí sus... Bueno, y usted ha hecho una afirmación que no quiero calificarla, pero es casi temeraria, ¿no? Y en función del rigor histórico y de la verdad histórica, lo que usted ha dicho es absolutamente, lo descarto de plano. En Entre Ríos lo que ha habido han sido dos proyectos de ley aprobados modificando artículos del Código Procesal Penal que están en vigencia desde hace 5 años. Artículos que se fueron modificando porque naturalmente a partir de la progresividad que hablaba el doctor Wimber, de la puesta en práctica de este nuevo sistema adversarial que reemplaza al inquisitorio, que fue llevado adelante por distintos departamentos de nuestra provincia, naturalmente en la práctica se fueron produciendo correcciones que necesitaban de proyectos de ley modificando algún articulado, pero nada que ver, ¿no? Esto de que usted dice que fueron 100 proyectos de ley modificando y 20 proyectos de ley que se aprobaron por semana, esto es una barbaridad y por eso, discúlpeme, quise hacerle la aclaración. Por año. Bueno, no. Por año. Bueno, pero no es así. Son sus palabras, señor senador. Mi palabra es la verdad histórica. En todo caso, lo invito a que el martes que viene va a concurrir aquí a dar su exposición la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, la doctora Claudia Misaguat, y tranquilamente puede verificar si lo que estoy diciendo es verdad o no. Gracias, presidente. Si me permite. Adelante. Mire, yo he recogido, si me escucha, senador Guastavino, he recogido el dato de antecedentes parlamentarios, febrero del 2014, donde usted presenta el código hecho también por mi amigo Julio Frederick, a quien respeto y admiro, y usted habla de las 100 reformas que ha recibido el código. Yo hablo. Es lo que transmite, es lo que está documentado en antecedentes parlamentarios, que no hace otra cosa que recoger el diario de sesiones. Yo nunca he hablado de 100, discúlpeme, bueno, seguramente estamos... Habrá quizás un error taquigráfico, pero jamás he hablado pero, de 100. Pero el dato me pareció sorprendente. No, pero no es, descártelo porque no ha sido así. Bien, y la experiencia de la implementación del Código Procesal Penal en la provincia de Entre Ríos sigue siendo cada vez más exitosa en su permanente evaluación que se hace en distintos tratamientos. Bien. Doctor Console, usted va a hacer Sí, breve, muy breve. Bueno, agradecemos a la Comisión Bicameral
por la invitación que se ha hecho al Colegio Público de Abogados y trataremos de exponer algunas de las ideas que hemos elaborado en el Instituto de Derecho Procesal Penal. Fundamentalmente tenemos que advertir que en esta discusión ha quedado al margen el objetivo final de estas leyes, que es el ciudadano común, porque nadie se ha preguntado qué piensa ese ciudadano común cuando le aparezca este compendio de leyes que resulta difíciles para los operadores del sistema judicial, jueces y fiscales. Imagínense cómo van a quedar los ciudadanos que no van a saber muy bien por qué es esa diferencia entre el cuadro número 1 y el cuadro número 2, si pueden hacer la denuncia antes o después. Y creo que en esto el primer escalón al cual accede la gente es el estudio de un abogado. Por lo tanto, entiendo que la voz del abogado en este compendio debe ser oída, no por una cuestión de sabiduría, sino por el contacto directo que se tiene con la realidad. Circunstancias que lamentablemente no pasa por los tribunales. Entonces nosotros decimos, ¿y si este proyecto nace rengo? Y bueno, el artículo 23 del Código habla de la participación ciudadana y en ninguno de los anexos que habla sobre la implementación y puesta en vigencia de este Código se presenta una ley de participación ciudadana, juicio por jurados. Entonces, me parece que todo el espíritu que produce esta reforma queda al menos rengo en esa parte y que debería, de alguna manera, porque ha sido la voluntad de quienes han impulsado este proyecto, darle justamente la participación ciudadana, corregirlo en este momento, porque todavía estamos a tiempo. Y justamente, esta sería una forma de integrar a toda la sociedad en este problema, que además a los abogados nos pega y muy mal. ¿Por qué? Hemos tenido que aprender todo de nuevo, Código Civil, que ahora viene en septiembre ya, se pone en práctica, Código Penal, porque hemos estudiado las posibles reformas, Código Procesal, leyes de implementación, y todo esto con una vertiginosidad que realmente no es compatible, y no es compatible con un cambio tan importante. Por eso creo, y hoy he escuchado a algunos oradores que precedieron nuestra intervención, que hablan sobre esta progresividad a la que apelamos a que esta comisión bicameral la tenga muy en cuenta a los fines de las sanciones de estas leyes. Finalmente, creo también en el sentido que habló el doctor Almeida respecto de la participación de los abogados en la selección de los candidatos en el Ministerio Público Fiscal, también requerimos que el Colegio Público de Abogados y la Federación Argentina de Abogados tenga su representante en la comisión de selección de los defensores oficiales, porque también los abogados integran el jury. Con el mismo argumento estamos reclamando la misma intervención. Y además, algo importantísimo que tiene que ver con la letra chica que después viene, que son los reglamentos. Entonces, en esa comisión de implementación y puesta en funcionamiento, la presencia de los abogados es absolutamente necesaria para la redacción de los reglamentos que van a conformar después
un montón de otras circunstancias que hacen al funcionamiento de la justicia. Bueno, yo les agradezco, doctor Fanego. Buenas tardes. Obviamente nuestra función, tal cual lo hicieron los que nos precedieron en el uso de la palabra, es reivindicar lo que cada uno hace. Pero en este sentido, yo creo que nunca he conocido un padre o una madre que dijera mi hijo es feo. Entonces cada uno vino a defender la posición que le correspondía a aquellos que abrogan, como el doctor Binder, por eliminar todo el poder judicial actualmente vigente y traer uno nuevo, cosa que me parece realmente absurdo. Y por otro lado, aquellos también que defienden la carrera judicial como un baluarte, cosa que nosotros los abogados siempre estuvimos en contra, porque entendemos que la pertenencia a la familia judicial no es algo que sea ni democrático ni respete los valores de la democracia y los principios de igualdad. Cuando se instauró el Consejo de la Magistratura, la idea era buscar un mecanismo más prístino, pero sin embargo, lo que nosotros advertimos como abogados es la situación de discriminación que tenemos frente a aquellos que integran o que pertenecen al Poder Judicial o a los ministerios públicos, tanto fiscal como de la defensa, en la participación de los concursos, por diversas circunstancias. Primero, por la mayor cantidad de puntaje que se le da, por la posibilidad que tienen, mucho mayor que la de un abogado común, de estudiar, y porque tienen limitada su actividad. Y me parece que es saludable que este proyecto tenga un control de calidad sobre la actividad de los magistrados y de los funcionarios. Ahora bien, este control de calidad no tiene de alguna manera que desnaturalizar la función propia de cada órgano, porque realmente les puedo asegurar, nosotros en las reuniones que hemos tenido, o somos demasiado brutos o no hemos entendido, no hemos llegado a comprender cabalmente la función de la oficina judicial y cómo esto va a funcionar en el futuro. Si bien se busca la implementación y se han mencionado proyectos similares en otros países de América, lo que nosotros hemos podido llegar a comprender o a ver es que esta eficacia, esta eficiencia fue en detrimento de uno de los valores más importantes, que es la defensa en juicio del ciudadano. Hemos visto en algunas experiencias en otros países donde una oficina lleva la agenda del juez y el juez tiene limitados sus horarios de audiencia, entonces era, disculpen la expresión tan grosera y ordinaria, era palo y a la bolsa, que sigan pasando los detenidos y bueno, ahí lo resolvemos rápidamente, con una deficiencia en la defensa de juicio que corresponde. Esto es simplemente para que ustedes recapaciten y lo vean y lo analicen si con este proyecto se cumple cabalmente el respeto a las normas constitucionales y a los pactos internacionales, en los cuales muchos de ellos hacen una referencia a las facultades de los abogados, de los defensores particulares, y sin embargo no encontramos ese correlato en estos proyectos, ni siquiera cuando se proyectó el Código Procesal, en el cual nosotros, como operadores del sistema, operadores silenciosos del sistema, operadores que no se nos conoce, como dijo muy bien el colega Almeida, de los soldados de la jurisprudencia, que no se reconoce que cuando un juez dicta un fallo es porque hubo dos abogados que llevaron dos proposiciones y una de ellas fue la seleccionada. Es decir, que quienes motivamos y movilizamos los procesos judiciales fundamentalmente somos los abogados. Por ese motivo es que solicitamos nuestra
participación activa en todo este proceso de implementación. Gracias. ¿Alguna pregunta?